Vamos a desmontar otro de esos constructos que defecan los multicultis para adoctrinarnos. Los de derechas y de izquierdas, todos con el mismo fin, meternos con calzador la inmigración descontrolada, para que la aceptemos como primer paso de su plan. Y que asumamos que hemos de ser sustituidos por gentes de fuera. Y este está muy relacionado con ese Madrid medieval que pretenden los obtusos multicultis más musulmán que la gran mezquita de la Meca. ¿Cuál es uno de los principales símbolos de Madrid? Pues su patrón, San Isidro. De paso también patrón de otras muchas localidades españolas, y de los agricultores. Todo un referente cultural para gentes de ciudad y de campesinos. San Isidro es un objetivo ideal para enmierdar, por supuesto, racializándolo. De San Isidro se conserva su cuerpo momificado, que ha servido históricamente como remedio médico de reyes supersticiosos, que pedían la momia del santo en su cama a la hora de morir, y está probado casi al 100%, que la momia es el traje terrenal del santo. Los multicultis, bendecidos por sus aliados políticos de izquierda y derecha, empujados por los intereses de los empresarios que se excitan pensando en una masa obrera no española, más dócil y barata, se alegraron de ver cómo su aliado traidor al cristianismo, la misma Iglesia Católica, pedía a finales de 2022, ahora hace 3 años, un análisis forense del cuerpo del santo. Y entre todos prepararon una payasada de resultado, digno de un tebeo de Mortadelo, pero con la intención, bien clara, de que la fuerza de la imagen calase en una población madrileña a la que creen manipulable e inculta. Le dieron la momia a 4 individuos de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Complutense. En los tiempos del análisis de ADN barato, con muestras mínimas, y sin ocasionar daños a los cuerpos de donde toman las muestras, no hicieron ninguna prueba genética. A partir de ahí, ya te puedes imaginar que buscan algo interpretable a su gusto. Se liaron a hacerle radiografías y tomografías al pobre Isidro, y llevaron a cabo una tanatoplastia. Explico lo que es la tanatoplastia. Es lo que hacen en el anatómico forense para rellenar una cara con plastilina, y así intentar devolver su apariencia a un tieso al que le faltan pedazos del rostro. Se apoyan en los relieves de los huesos y tiene más de imaginación que de ciencia. Y muchas veces, sin el apoyo de fotos del finado, o alguna pista de su cara, te puede salir la cara como a Cecilia Jiménez cuando repintó al Ecce Homo de Borja. La diferencia está en que la pobre abuela Cecilia lo hizo con toda su buena intención, sin saber pintar, y las 4 apesebradas multiculti de la Complutense hicieron la chapuza en la dirección que tenían ya predeterminada. Es triste, porque además se confirma que todo lo que se dice sobre lo bajo que ha caído la Complu es cierto, y que hay centros de párvulos con mejor nivel. Por supuesto, las directrices políticas mandan sobre cualquier resultado científico objetivo que hubiesen obtenido de hacerlo bien. Cuando empezaron a soltar los resultados de su estudio, dijeron que era zurdo y desarrollaba trabajos manuales. Y vivió unos 50 años. Algo que ya se sabía a partir de la mera observación de sus huesos a través del cristal de su ataúd. Y con los conocimientos de un estudiante de medicina. Después empezó la tragedia. Que medía entre 1,67 y 1,86, madre mía de mi vida, o menos que Alfredo Landa, o como Sergio Llull, del equipo de baloncesto del Real Madrid. Esto sí que es de traca, parece que las supuestas doctoras no llevaban cinta métrica para medir los huesos y lo hicieron a palmos. Y destaparon su producto, un africano con rasgos negroides, y se quedaron tan anchos. Cuando el personal empezó a descojonarse, algo flojearon, dijeron que si era una reconstrucción artística, y hasta llegaron a soltar que el pelo lo pusieron así porque era común en la zona, no sé en qué zona, y lo del color de la piel, porque le daba el sol al ser labrador. Todo esto quedó escrito en entrevistas. Por cierto, el color de la piel, sin un análisis genético y de cantidad de melanina, es imposible conocerlo. Con los ojos ocurre lo mismo. Y con el pelo no tenían necesidad de inventar nada, hay restos en la momia. Lo que no entiendo es cómo no hicieron una animación con el muñeco. Diciendo Amego, Segarro. Si este es un resultado siguiendo el método científico de la Complu, el día que les den el esqueleto de un ciervo, te sacan un cocodrilo. De tal resultado, los medios aprovecharon para hablar de un Madrid multicultural y abierto, y ordenaron, en su sabiduría progre infalible, que es como debería ser hoy. Que tenemos que multiculturalizarnos sí o sí. Y abrir la puerta de nuestra casa a toda África, y darles todo lo nuestro, y ya puestos, desaparecer para dejarles hueco.
Al ver que no se sostenía mucho el invento, guardaron el maniquí de Mohamed, y lo han dejado enfriar un poco para cortar flecos y exponerlo cuando convenga, dando una explicación general, sin adentrarse en los métodos usados para el análisis, ni las ridiculeces que soltaron. Ya empiezan a decir que una vez se hizo un estudio científico de la momia de San Isidro, y resultó que era un kabileño bereber. Por eso es muy importante que no se olvide la historia de este ridículo, antes de que puedan manipularlo, o decirlo miles de veces hasta que se convierta en una certeza. Incluso para prevenir que en el futuro, ricen el rizo, y hagan un análisis de ADN de muestras que no son de la momia, para dar validez a todo este desatino. ¿Y quién fue San Isidro? Hasta que desaparezcan los enfermos multicultis y se pueda volver a la lógica y la objetividad, en todos los ambientes de la sociedad y la ciencia, sin extremistas antieuropeos, solo podemos tirar de los hechos históricos. Por supuesto no pueden quitar que San Isidro era cristiano, y como tal y los de la época que vivían en territorio invadido, era un mozárabe. Estos mozárabes eran uno de los grupos que había en Hispania tras la invasión, y a lo largo de la Reconquista. Cuando entraron los invasores en el siglo VIII, llegó población siria, medio blanca, medio semita. Árabes y yemeníes semitas. Y muchos habitantes de la costa africana del Mediterráneo, que se habían convertido al Islam los años anteriores. Desde antiguos romanos, agentes del norte de Europa como eran los vándalos, que se habían instalado allí, tras abandonar el sur de Hispania y ponerle un nuevo nombre a la bética, Vandalucía. Entre ellos, llegan grupos de amazigh beduinos, y es que el concepto bereber no implica una unidad racial, es un revoltijo. Esos más morenos, con más melanina y los rasgos del muñecote de la Complutense, llegaban empujados por la expansión del Sáhara, a las riberas del Mediterráneo. Son los que a lo largo de los siglos, han ido desplazando a otros grupos humanos de las riberas del mar, y en muchas zonas son mayoría. Son los que nos llegan mayoritariamente en pateras junto con guineanos y subsaharianos en general. A los que quieren que se parezca San Isidro. Entre la población de Hispania, se dieron varias actitudes, una vez perdida la lucha. Estuvieron los que huyeron, o al otro lado del Pirineo, o a zonas resistentes de las montañas, creando los primeros asentamientos origen de la Reconquista. Por otro lado, estaban los que no se movieron. Muchos de ellos, los que habían propiciado la llegada de los musulmanes, para que les ayudasen a ganar la guerra civil, fueron tolerados por los invasores. Y cuando vieron que se podían librar de la carga de impuestos, o las matanzas ocasionales hacia los infieles al Islam, se convirtieron, esos fueron los muladíes. Los que se mantuvieron en el cristianismo, tratados como ciudadanos de segunda en su propia tierra, pagando impuestos desorbitados, siendo esclavizados o ejecutados si llegaba algún gobernante más radical. Esos resistentes fueron los mozárabes, entre los que se encontraba San Isidro. Los musulmanes eran, y son todavía hoy, tremendamente racistas. Cuando se repartió Hispania entre gobernadores, en nombre del califato omeya de Damasco, las tierras más ricas y cálidas, los valles de los grandes ríos del sur y Levante, fueron para sirios y árabes. Los siguientes fueron yemeníes y los muladíes hispanos recién convertidos. A los bereberes más morenos, les dieron las gobernaciones del frío interior de lo que hoy son las Castillas. Lo peor. Estos bereberes ya estaban hartos de desprecios y apenas 25 años después del inicio de la invasión de Hispania, tuvo lugar la revuelta bereber, que se extendió por todo el califato. En Hispania abandonaron sus puestos y gobernaciones, regresando a África. Precisamente gracias a esto quedó desprotegida la zona poco poblada del Duero, favoreciendo la reconquista desde el mismísimo siglo VIII. En resumen, en las zonas de gobierno musulmán, durante los primeros 3 siglos de la invasión, la población dominante era de origen árabe y sirio, con algunos yemeníes, muchos muladíes de origen hispano, y casi 3/4 partes, proporción que se fue reduciendo, eran cristianos mozárabes, de antepasados celtíberos, romanos y godos, a los que se les toleraba porque los cosían a impuestos por ser infieles, de vez en cuando los mataban. Eran casi esclavos, cuando no eran esclavos de facto. Vivían en los arrabales de sus antiguas ciudades, a donde los habían echado. Lógicamente, durante esos 3 primeros siglos, muchos mozárabes huyeron al norte, donde se encontraban con sus correligionarios, o se acababan convirtiendo, de modo que pagaban menos impuestos y se les respetaba la libertad, aunque se les consideraba musulmanes de segunda. Algunos bereberes quedaban, sí, pero no en el interior de Hispania, sino en zonas costeras del sur, donde llegaban con sus productos traídos en caravanas desde otros puntos del mundo musulmán.
Asentados, ninguno. Cuando volvieron los bereberes de mayor porcentaje de melanina, acompañados de guineanos y subsaharianos, fue de la mano de almorávides y almohades, a partir del siglo XI, como fuerza de choque, en un intento de volver a invadir lo que los cristianos habían recuperado de Hispania, que gracias a Dios no consiguieron, y ya no pudieron asentarse en el interior peninsular. La Reconquista había bajado la frontera segura a Sierra Morena. Y desde el sur fueron expulsados poco a poco, hasta los que se convirtieron al cristianismo según avanzaba la Reconquista, los famosos moriscos, que también fueron expulsados. Durante la vida de San Isidro, 300 años después del inicio de la invasión, la Reconquista recupera Madrid, Toledo, Alcalá, y pasa la frontera de la Sierra de Guadarrama, a los montes de Toledo. Isidro nace bajo gobierno musulmán, y muere en una tierra que ya es de nuevo cristiana. La composición social y racial de esas ciudades, pueblos, o poblachos visigodos a los que los han convertido en punto de vigilancia de la sierra, reforzando su muralla. Lo que era Madrid, era de algún descendiente de sirio o árabe, sobre muladíes de antepasados hispanos. Algunos de ellos ya mezclados con árabes o sirios, puede que algún yemení por debajo, y una base de siervos, esclavos y muy pocos libres, pero pobres, mozárabes. Cosidos a impuestos. Y de ascendencia celtíbera, romana y goda. No han visto en la zona un bereber en siglos, a lo mejor alguno de paso. Se fueron en plena revuelta el año 740, sin darles casi tiempo a haberse asentado. Y estamos en el año 1079 cuando nace San Isidro. Justo ese año empiezan a llegar los primeros bereberes con los almorávides, cruzando el estrecho en plan Normandía, y subirán hacia el norte hasta Badajoz, para enfrentarse a los cristianos en la batalla de Sagrajas, en 1086. No hay posibilidad de que San Isidro descendiese de un magrebí en esos años y en esa zona. De haber sido de Málaga, por ejemplo, y nacer 200 años más tarde, habría una posibilidad. Original hispano con ese aspecto, no era posible. Un individuo de ascendencia hispana con esos rasgos, no existía. Tendría antepasados con la misma pinta en Hispania. Y si en la Edad Media había poca pintura y escultura de la población, unos siglos antes, en época romana o hasta el principio de la Goda, sí que se retrataban, tenían mosaicos o esculturas, en la Hispania romana o del reino hispanogodo de Toledo, y no tenían ese aspecto. Entonces podría haber sido San Isidro, medio beduino, converso al cristianismo llegado desde África. Pero viajar a una zona de frontera, era jugarse el pellejo. Y tenía toda África como opción para moverse. La prueba fundamental de que San Isidro no era como el muñecote, deriva de la intolerancia religiosa de los musulmanes. Un musulmán puede tolerar a un cristiano por ser un dhimmi, es decir, no musulmán pero que es monoteísta, eso sí, lo fría a impuestos y no le deja exhibir su fe. Si se sigue haciendo hoy en los países musulmanes, no te cuento entonces. Si eres un cristiano que se convierte al Islam, tu apostasía es celebrada. Pero lo que no puede ser, de ninguna manera, es un apóstata que pase del Islam al cristianismo. Te juegas la cabeza literalmente, hoy y entonces. Si un militar de puesto de frontera musulmán ve a un tipo con el aspecto del muñecote, entre gente blanca, cristiano y rezando, no llega a ver el día siguiente. Porque lo que ve es un bereber, que es lo primero que le extrañaría, acostumbrado a una población que en el centro peninsular es mayoritariamente blanca. Y si ve que ese bereber es cristiano, por lógica, es alguien que ha apostatado. Y ya no es que lo viese un militar, cualquier musulmán que tuviese noticia de él, o anteriormente de sus padres, que tendrían el mismo aspecto, lo denunciaría a los tribunales islámicos. En fin, que vayan a hacer el ridículo con otro símbolo de Madrid, del cristianismo europeo, de lo que quieran, que solo les entrará por los ojos a su militancia de charos analfabetas.